muchísimas gracias a todos los que estáis interesados en este panel Go Green o Go Home. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo amigo Paul de Hijos de Rivera, porque nos ha dado la oportunidad, el pie perfecto para hablar de este maravilloso panel, que bueno, yo creo que el título lo define bastante bien, lo que vamos a decir hoy. O sostenibilidad o sostenibilidad. No hay otra vía más que ser verdes si queremos tener un futuro para todos y para todas, para los que estamos y para los que vendrán. Así que con estas palabras, bienvenidas a todas. Es un placer teneros a estas maravillosas cracks del mundo de la sostenibilidad. Nerea, ¿cómo estamos? Gracias. Irene, ¿qué tal? Yasmina, Adela. Si os parece, para hacer una breve introducción y que la gente os conozca un poquito mejor, os voy a dejar pues un par de minutitos para que podáis presentaros, nos digáis a qué os dedicáis en vuestro día a día, sobre todo relacionado con este maravilloso mundo de la sostenibilidad. Y también voy a aprovechar para lanzaros una primera pregunta, y es que, ya que gracias a Paul y bueno, yo creo que también gracias a la concepción popular de sostenibilidad ya más o menos sabemos todos lo que esto significa y lo que implica ser sostenible, ¿qué creéis que falta, qué elemento creéis que falta para entender un poquito mejor la sostenibilidad o para ser un poquito más sostenibles? Nerea, empezamos contigo si quieres. Bueno, ¿empiezo presentándome? Sí. Vale, pues, bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí compartiendo este ratito con nosotras. Yo soy Nerea Mendinueta, soy CEO y cofundadora de The Good Goal. Y bueno, para que entendáis un poco... Ay, vale. Problemas del directo, no pasa nada. Vale, como os decía, lo que hacemos en The Good Goal es un poco impulsar la involucración de las personas y las organizaciones, ¿no? en el tema de la sostenibilidad y medioambiental, ya que bueno, sabemos que hay una necesidad muy grande de que todos los sectores de la sociedad nos involucremos con urgencia y contundencia, y lo hacemos un poco combinando la tecnología y la gamificación para bueno, conseguir mejores resultados, mejor engagement y también para poder medirlo y reportar unas métricas de impacto y que podamos tangibilizar todo lo que generamos en el medio ambiente con nuestras acciones. Y bueno, recuperando un poco la pregunta que lanzaba Edu, creo que al final la sostenibilidad para mí es un cambio de paradigma, ¿no? De cómo concebimos en general el desarrollo como sociedad en los tres puntos que tenemos, como es la economía, la sociedad y a nivel medio ambiente, ¿no? O sea, lo que creo que falta es que cambiemos un poco el chip, que entendamos que es un cambio transversal que necesita la alianza de todos los sectores, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos en un punto en el que estamos haciendo cosas quizá de manera un poco aislada, pero necesitamos como realmente aliarnos para poder potenciar ese desarrollo sostenible. Una visión más holística, totalmente de acuerdo. Irene, vamos contigo. Bueno, lo primero quería dar las gracias a Tribu por haberme invitado, porque soy una abanderada de la sostenibilidad y es un panel que voy a disfrutar un montón. Yo soy Irene Campo y soy cofundadora de Pharma Leaders Talento junto con mi compañera Inés Martínez. Y Pharma Leaders Talento es la escuela de negocio, la primera escuela de negocio 100% digital para todos aquellos profesionales que quieren entrar y comenzar a trabajar en la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, porque también es una industria tremendamente innovadora con un montón de potencial de crecimiento y de desarrollo, y sobre todo con un gran impacto en la sostenibilidad, porque sobre todo hablando de sostenibilidad económica, tenemos un sistema nacional de salud que tiene un impacto grandísimo en toda la sostenibilidad nacional. Así que nada, os animo a que echéis un vistazo a este sector, que es muy bonito. Y luego, volviendo a la pregunta de Eduardo, ¿qué he hecho yo en falta a veces en la definición de sostenibilidad? Lo primero es coherencia a la hora de que hay como un sentimiento generalizado de echarnos la mano a la cabeza y decir, ay sí, el cambio climático, estoy súper preocupado por ello, pero realmente nuestras acciones, si yo estoy diciendo, me echo las manos a la cabeza y mientras aprieto el botón de enviar a mi último pedido de Shein, no es muy coherente con lo que estoy hablando. Y luego, por otra parte, creo que lo que falta es una transformación cultural profunda, un cambio estructural profundo, porque constantemente nos sigue ligando la sostenibilidad al crecimiento y a valores como el PIB, que solo parece que si suben puede aumentar la riqueza, cuando realmente para ser sostenibles tendríamos que empezar a hablar de decrecimiento, de desconsumo y dejar la idea de que si decrecemos vamos a ser infelices o no vamos a alcanzar la riqueza, porque realmente un crecimiento constante nos lleva a un consumo excesivo y a un sentimiento de siempre como de vacío constante que no conseguimos llenar, ¿no? Y de insatisfacción.
Justo, totalmente de acuerdo. Tirando de refranero popular, podría decirse que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Que mucho decimos, pero luego poco hacemos realmente. Yasmina, ¿y tú? Bueno, pues en primer lugar, igual que mis compañeras, me sumo a los agradecimientos por esta invitación. Es muy feliz de poder participar, de compartir este ratito con estas tres cracks, como bien has dicho, Eduardo, y con toda la gente que nos está viendo y que nos está viendo también a través de online. Soy Yasmina Sánchez y soy una de las cofundadoras de Sustainable Startup & Co. Y Sustainable Startup & Co. lo que es una agencia de transformación en sostenibilidad. ¿Qué hacemos? Gracias a, esto es muy marketingiano, nuestra huella de CO3, que es la que generamos en todas las acciones que hacemos, unimos a la comunidad de emprendedores y emprendedoras que ahora mismo tenemos, que bueno, Nerea es parte con The Good Goal y sus compañeras de la comunidad. Ahora mismo somos casi 200 personas, todas involucradas, todas con proyectos sostenibles, que bueno, luego hablaremos un poco más del emprendimiento en sostenibilidad. Y lo que hacemos son acciones de formación, de sensibilización, apoyadas por estos emprendedores. Nuestro principal cliente son las instituciones públicas y las empresas y bueno, con respecto a lo que decías también y sumado a lo que decía también Irene, ¿no?, de esta parte de la coherencia, yo creo que con el tema de la sostenibilidad lo que nos falta un poco, desde mi punto de vista, es tener claro qué es la sostenibilidad. Escuchamos que parece que la sostenibilidad, todo es sostenible, todas las empresas quieren ser sostenibles, todos queremos ser sostenibles y bueno, para mí la sostenibilidad es un equilibrio. Como bien decía Irene, no podemos estar ahogados y agobiados de madre mía el cambio climático y sin embargo estar comprando en sale, ¿no? Y si queremos comprar en sale o necesitamos comprar por cualquier producto, que primero pensemos y analicemos con todas las herramientas que tenemos primero si realmente necesitamos eso que vamos a consumir y segundo, intentar buscar algo un poco más sostenible, porque como bien decía Eduardo, ¿no?, y con el título del panel, o al final o vamos el camino hacia la sostenibilidad o no habrá otro camino. Justo. Pues cerramos contigo, Adela. Fantástico, pues nada, me sumo a los agradecimientos, es un placer estar aquí. Y nada, por mi lado, bueno, mi nombre es Adela Conchado y soy responsable de emisiones ambientales en The Overview Effect. Somos una empresa que se dedica a trabajar de la mano de otras empresas en la generación de soluciones para la sostenibilidad. Y cuando nos preguntabas, Eduardo, qué podía estar faltando a lo mejor en el discurso de sostenibilidad, a mí me gusta decir que tenemos incluso que ser más ambiciosos que sostenibilidad, ¿no? Porque sostenibilidad nos remite un poco a esta idea de mantener o preservar la situación un poco como está. Y estamos en una situación en la que hemos acumulado tantos impactos que realmente esto ya no es suficiente, ¿no? Y tenemos que tener una mirada pues muy ambiciosa de lo que necesitamos conseguir, y a mí me gusta hablar de regeneración, ¿no?, de esta idea de no solo conformarnos con minimizar nuestros impactos negativos, sino de intentar dejar las cosas mejor de las que nos lo hemos encontrado. Y aquí, bueno, las que estamos aquí creo que estamos muy convencidas, ¿no?, de trabajar en el día a día por esto. Vamos, yo tengo la suerte de estar en una organización que hacemos de esto nuestro día a día, con un equipo fantástico de personas que comparte un poco este optimismo y estas ganas de generar soluciones que se concreten y que nos permitan realmente creer que esto es posible, ¿no? Que a veces yo creo que también nos hace falta el poder estar convencidos de que vamos a salir un poco de toda esta nube de noticias negativas que tenemos encima. Totalmente, pues me parece muy interesante ese concepto de la ambición y la regeneración que planteas, y lo voy a usar un poco como pie para volver a ti, Nerea. Vosotras también, que trabajáis con empresas, sobre todo en esa medición de la huella de carbono, con sus acciones del día a día, con las acciones de sus empleados, y luego también con, digamos, el día a día de los usuarios, porque vosotros recuerdo que tenéis una aplicación que la podéis encontrar en la App Store, en Google Play, que está abierta a todo el mundo y que cualquiera, yo por ejemplo la tengo y me encanta porque puedo saber cada día cuánto contamino realmente, que muchas veces luego volveremos con esto, pero decimos que somos muy sostenibles, pero en verdad no, y mucho menos estando en la posición en la que estamos. Así que me gustaría plantearte la pregunta de, partiendo de esa ambición, de ese concepto de regeneración que me parece súper interesante que planteaba Adela, ¿qué papel puede jugar esa ambición en la transformación cultural de las empresas a la hora de plantear estrategias de sostenibilidad? Pues efectivamente el tema de las empresas, bueno, sabemos que hay un contexto, un compromiso a nivel global, ¿no? Pues con la Agenda 2030, el compromiso Net Zero para 2050, en el que, bueno, las empresas se ven
obligadas de alguna forma, también a nivel legislativo, a implementar una serie de medidas, ¿no? para reducir su impacto y ser más sostenibles. Pero hasta ahora lo están aplicando mucho a nivel recursos, cómo gestionan sus recursos, sus procesos de producción, etcétera. Pero todavía se está dejando un poco de lado lo que es la transformación cultural, ¿no? Y creemos desde The Good Goal que esto es vital, muy importante, involucrar a las personas que forman parte de las organizaciones, ¿no? Porque que no se nos olvide que las empresas al final están formadas por personas y las empresas tienen una responsabilidad enorme como catalizadores también de la implicación individual, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que las empresas utilicen a sus empleados y colaboradores, proveedores, etcétera, como agentes de cambio también, ¿no? Que puedan catalizar y potenciar esa transición que necesitan hacer y sobre todo también porque les va a traer muchos beneficios y estamos hablando desde el punto de vista de que cada vez en el mercado, tanto a nivel consumidor como a nivel trabajadores, ¿no? Las personas necesitamos vincularnos con marcas y empresas que comparten nuestros mismos valores. Y si vemos que hay una tendencia de que las personas estamos cada vez más concienciadas con ello, las empresas tienen que alinearse con ello porque les interesa también a nivel de retención de talento, ¿no? de tener a personas que puedan estar vinculadas con la organización, con lo cual son beneficios a todos los niveles. Eso hablaremos después también, pero efectivamente esa parte del salario emocional para saber exactamente qué puedes hacer y qué impacto puede tener tu empresa en tu día a día, que es algo que cada vez las nuevas generaciones estamos apostando más por ello cuando decidimos a qué dedicarnos en nuestra futura carrera profesional. Exacto. Y más los que nos acompañan hoy aquí en el festival, que muchos de ellos se encuentran en ese momento vital, así que me parece súper interesante. Voy contigo, Yasmina, porque bueno, digamos, a la vista está de que la parte emprendedora ahora mismo respira sostenibilidad por todos y cada uno de sus poros. Eso es una buena noticia. Me gustaría preguntarte si eso es algo que se podía extender en este caso a todo el ecosistema emprendedor, si no es algo que vaya a ser una moda, si tú crees que no vaya a ser una moda. Y luego también me gustaría preguntarte por las administraciones públicas, porque sí que es verdad que, por supuesto, aquí por ejemplo tenemos a la Comunidad de Madrid, juegan un papel importantísimo en esa transición ecológica. ¿Y qué importancia tienen los fondos Next Generation que ya estamos recibiendo para poder seguir avanzando con este cambio y con esta transición que tenemos que avanzar con todos y todas? Sí, bueno, también es porque estamos más metidos en el ecosistema de emprendedor de impacto, ¿no? Sobre todo, pero sí que es verdad que tanto en LinkedIn, Instagram, se está viendo, ¿no? Que todas las personas que quieren emprender al final están emprendiendo en sostenibilidad, ¿no? Porque al final creo que cuando una persona decide emprender es porque ha detectado que hay un problema o hay una necesidad, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático, todo el tema de desigualdades, la gente cada vez es mucho más consciente, ¿no? de romper y de, oye, ¿por qué no hay accesibilidad para determinadas personas en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final, dentro de que yo siempre digo que los emprendedores y las emprendedoras tienen un gen especial, que les hace especial, tienen un superpoder. Entonces, dentro de ese superpoder, creo que el poder transformar el mundo un poquito mejor es su objetivo, ¿no? Y al final es eso, estamos viendo que para nosotros, o bueno, también es nuestro objetivo, ¿no? Que de aquí a 10 años no haya ningún emprendimiento que no tenga como base la sostenibilidad, porque creemos que no tendría sentido, ¿no? Y con respecto a lo que dices de las instituciones públicas, juegan un papel muy importante. Creo que son catalizadoras, ¿no? De estos fondos Next que nos llegan, ¿no? Y a través de ellas se pueden canalizar, pueden llegar a empresas, a pymes. Es un poco complejo, ¿no? Porque sabemos que el trabajar con una institución pública pues tiene todo el tema burocrático, que para mí creo que es un poco esa cosita que hay que mejorar, ¿no? Pero bueno, creo que se están haciendo muchos esfuerzos gracias también a estos fondos, ¿no? Que venían también impulsados por el Green Deal que se firmó en el año 2019, ¿no? Y que ha sido como un compendio de decir, oye, tenemos que juntar y la institución es eso, ¿no? Ese catalizador que pueda hacer que pueda llegar a empresas, pymes, comercio local, ciudadanía, ¿no? Entonces tienen ese papel importante porque además también el tema de la ley de contratación a las instituciones públicas ha cambiado, está evolucionando y cualquier pyme
puede darse de alta en esos portales y si cumplen los requisitos puede optar a poder trabajar con un ayuntamiento, ¿no? Que muchas veces es como trabajar con una institución, sí, es complejo, pero está al alcance de cualquiera, ¿no? De cualquier empresa que tenga un fundamento y que pueda dar una solución a lo que reclama este ayuntamiento gracias a esos fondos. Pues te agradezco muchísimo esa accesibilidad que nos has mostrado en la parte del emprendimiento, porque creo que es súper importante que cada vez más y más jóvenes se planteen esa opción de emprender, porque sí que es verdad que ahora mismo cuando terminamos nuestros estudios, yo también me incluyo porque los terminé hace relativamente poco, a muy pocos nos pasa por la cabeza emprender. Creemos que es, digamos, un salto al vacío cuando en verdad, pues efectivamente tiene muchísimas oportunidades y sobre todo, lo que tú bien decías y te lo agradezco, esa oportunidad de crear un impacto positivo con el proyecto que estés desarrollando. Así que muchas gracias por la observación. Vamos contigo, Irene, y me gustaría preguntarte por la situación en la que se encuentra el sector farmacéutico, el sector sanitario también, si lo extendemos, porque sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, al menos por lo que a mí respecta por desconocimiento, muchas veces no sabemos en qué están avanzando en este sector. Entonces, si nos podrías ahora mismo dibujar un poco, luego digamos, un mapa general de la evolución, te lo agradeceríamos muchísimo. Claro, pues a ver, lo primero es entender que sostenibilidad significa prosperidad a largo plazo, entonces no caben pensamientos cortoplacistas o inmediatos. Y luego también una diferenciación que es bastante importante conocer es que dentro del sector salud como tal hay dos actores principales muy importantes, que están las empresas farmacéuticas, biotech y dispositivos médicos, es decir, las empresas privadas, y por otro lado está el Sistema Nacional de Salud, que es una entidad pública y entre ellas pues tienen que converger, tienen que colaborar, ¿vale? Por el lado de la empresa privada, diría que toda la primera parte de producción, fabricación de medicamentos está tremendamente optimizada, tremendamente perfeccionada, y la verdad es que cada vez hay más casos de éxito, de sostenibilidad, de uso de energías renovables, y la verdad ahí se está haciendo muy buen trabajo. Pero es verdad, y aquí cojo un poco el testigo con lo que decía Nerea, que falta en esa segunda parte en la que la empresa privada impulsa a sus trabajadores también a tener una conciencia de sostenibilidad en su trabajo diario, a implementarlo en todas las acciones que se llevan a cabo en toda la parte de comercialización del fármaco, porque cuantísimos eventos se llevan a cabo con un montón de materiales de marketing que luego se quedan en la estantería para siempre, de un montón de productos de usar y tirar, conciencia de ir a los sitios con una persona en el coche de empresa, tener oficinas gigantescas en las que hay 3 personas porque el resto están teletrabajando. Todo ese tipo de cambios de concienciación todavía quedan por hacer. Y luego por la parte del Sistema Nacional de Salud, quizás donde más trabajo hay que hacer, porque no sé si lo sabéis, pero nuestro Sistema Nacional de Salud está descentralizado en 17 comunidades, es como si fuesen 17 mini comunidades, sistemas sanitarios que se gestionan de manera autónoma. Esto supone duplicidades de herramientas, de servidores, procesos ineficientes, personas que no se comunican bien entre sí, sistemas tremendamente anticuados que no se renuevan, que no son eficientes, muchísimo papel, máquinas gigantescas que están encendidas, una resonancia magnética que está encendida 24/7 todos los días del año. Ahí queda mucho por hacer, mucho por revisar, pero es verdad que es un esfuerzo muy grande en el que yo creo que aquí la manera es aprovechar toda la innovación y todo el impulso y los recursos que tienen las empresas privadas y hacer colaboraciones público-privadas para llevar a cabo este tipo de cambios. Y esto también pasa porque los profesionales que trabajen desde la industria farmacéutica tengan también esa conciencia ecológica y sostenible ya de serie. Por eso nosotros desde Farmalides Talento, nuestra meta siempre decimos que es que queremos transformar el sector salud a través de las personas, porque si la gente que gestiona tanto las empresas privadas como el Sistema Nacional de Salud no hacen este cambio de mentalidad real, realmente no vamos a llegar a una mejora visible, y más después de la pandemia, que hemos visto lo importante que es mantener un Sistema Nacional de Salud que nos aguarde a todos y fortificado, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, y muchísimas gracias, porque creo que nos ha quedado muy claro, ¿no?, ese mapa general que decíamos antes. Y cerramos contigo, Adela. Si con Nerea estábamos hablando de la transformación cultural, ¿qué importancia tiene la innovación a la hora de hablar de sostenibilidad o de regeneración, como tú bien apuntabas anteriormente? Y aquí te quería preguntar en cómo podemos aplicar esa innovación
a las empresas con las que diariamente vosotros trabajáis en The Overview Effect, pero, y esto es muy importante, sin dejar a nadie atrás, porque muchas veces cuando hablamos de innovación, que no solo abarca tecnología, que esta conversación la tuvimos tú y yo cuando planteamos el panel, claro, muchas veces sin darnos cuenta sí que pensamos en esa parte tecnológica y sin darnos cuenta sí que podemos dejar quizá a gente porque creamos que es más prescindible o por los trabajos que estén desempeñando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de la innovación un papel fundamental en esa transformación ecológica, pero que también todo el mundo entienda que efectivamente puede ser tan útil como nosotros creemos que es? Fenomenal. Pues la innovación, vamos, para nosotros, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, es una palanca imprescindible si queremos movernos hacia un futuro más sostenible, porque básicamente si seguimos haciendo las cosas de la manera que ya las estamos haciendo, pues ya sabemos a dónde nos llevan, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de virar y movernos en otra ruta, y para eso pues hace falta repensar modelos, hace falta mucha creatividad. Aquí el público joven que estáis aquí seguro que tenéis mucho que aportar para reinventar modelos en los que estamos anclados y que necesitamos ahora transformar. Y cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás, planteabas, esto pues efectivamente es muy importante para mí, vamos, parte del entendimiento de que la sostenibilidad, aunque muchas veces lo pegamos a lo verde, realmente intrínseco al propio concepto están las personas, ¿no? Hablamos de satisfacer necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Estamos hablando de bienestar de las personas, ¿no? En Overview Effect, por ejemplo, lo que tenemos es muy presente siempre la mirada ambiental y social de la mano. De hecho, nos organizamos por misiones y están ambas presentes. Y temas como la equidad, la prosperidad, la salud y el bienestar están totalmente intrínsecos en todo lo que hacemos. Creemos que es la manera de actuar. Y aquí también dar un mensaje un poco optimista de la innovación, ¿no? Que suena así un término pues a lo mejor un poco abstracto, aspiracional. Al final se tangibilizan soluciones pues muy concretas, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es que las empresas a día de hoy ya están muy alineadas con la idea de incorporar propósitos ambientales y sociales como parte de su propósito empresarial. De hecho, se habla de que el 88% declaran, ¿no? que ya tienen incorporado esto en su propósito. Donde está el gran gap es en la implementación, ¿no? Y si el 88% declaran que está incorporado el propósito, solo el 6% declaran que en el día a día está realmente bien implementado. Entonces, bueno, un poco donde tenemos que trabajar también es en esa tangibilización de las visiones y la aspiración y los propósitos hacia las soluciones tangibles que al final pues están en nuestro día a día, llevándonos o por la ruta en la que estamos o por otras diferentes. Pues no podría estar más de acuerdo, la verdad. Muchísimas gracias. Ahora ya por fin abro el debate para que os sintáis libre de poder hablar y de opinar de lo que queráis e interrumpir siempre, por supuesto, con orden. Vamos a hablar ahora un poco también del greenwashing, porque sí que es verdad que es un tema que cada vez se está poniendo más de moda, un poco también para ser más críticos con aquellas empresas que, como decíamos anteriormente con Yasmina, quizá puedan utilizar la sostenibilidad como una moda y también, como apuntaba Nerea, para captar a esa gente ya por temas de consumo, por un tema de beneficio económico. Pero sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes del papel que jugamos nosotros en esa erradicación del greenwashing, porque efectivamente las empresas en lo que trabajan es en cómo captar a la gente con unos intereses muy concretos. Entonces, aquí yo creo que sería muy interesante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en pasar de ese greenwashing quizá a un self-washing, a un washing, ¿no? Digamos, a un lavado verde que nos hacemos a nosotros mismos muchas veces cuando vamos a comprar, lo que decís antes de ir a Shein o de comprar cosas superfluas o que no necesitamos o que ya tenemos en casa. En fin, la pregunta en este caso es ¿qué importancia tienen realmente nuestros hábitos como consumidores a la hora de determinar las políticas medioambientales de todas las empresas? Y luego también me gustaría enlazarlo con una siguiente pregunta que creo que está bastante relacionada, y es, partiendo de esa concepción que tenemos ahora mismo como consumidores, que creo que ha cambiado pero que tiene que mejorar muchísimo, me gustaría preguntaros si creéis que somos realmente conscientes del impacto que tiene el cambio climático en nuestro entorno, pero también de una visión global, porque creo que en estos últimos meses hemos visto incendios, hemos visto fenómenos atmosféricos muy extremos, sequías más prolongadas de lo que debía ser, pero en otras regiones del mundo con climas mucho más extremos, como puede ser por ejemplo en África o en Asia o en estados insulares, es que el cambio climático está costando vidas y está obligando a mucha gente a desplazarse, a perder sus hogares y a perder su sustento económico. De hecho, ya la ONU, si lo sabréis, ha empezado a hablar de refugiados climáticos. Por lo tanto, sin ser muy fatalista tampoco, pero me gustaría saber un poco si para vosotras esa concepción de responsabilidad está ya implementada o si hay que trabajar más para poder ver más allá de lo que tenemos delante. Nerea, si quieres empezamos contigo. Vale, bueno, este es un temazo. Mucho trabajo, os he planteado mucho trabajo de repente. Sí.
Pero bueno, sin duda el tema del greenwashing, claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, como consumidores, lo que tendemos a hacer es pasarle la pelota a otro, ¿no? Y decir, bueno, que lo hagan las empresas, que no me exijan a mí nada porque ellas tienen mucha más responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Primero, que efectivamente, como tú comentas, en el momento en el que los consumidores no tengamos ese ojo crítico, primero para detectar dónde está el greenwashing, ¿no? Que realmente a veces es complicado detectarlo, pero también hay que hacer un pequeño esfuerzo porque si miras un poquito es fácil, ¿no? Ver cuando una empresa está haciendo una acción solo para quedar bien de manera externa o realmente te está explicando qué medidas está implementando, cómo las está midiendo. Aquí el tema de la medición es muy importante para decir esto es lo que estamos consiguiendo con estas acciones, ¿no? Y que no se quede solo en ponerle un lacito verde o decir que el packaging de un producto es reciclado, por ejemplo, ¿no? Eso para empezar. Y por otro lado, el tema del self-washing, aquí recojo un poco lo que se comentaba antes de la coherencia. No sirve de nada aplaudir o darle un like en redes sociales o publicar, ¿no? Qué bien lo están haciendo estas personas y luego yo, en mi día a día, no me tomo en serio mis decisiones de consumo, mis decisiones de desplazamiento, ¿no? Mis decisiones de compra. Y al final eso es lo que va a cambiar el plan de acción de las empresas. Si las empresas empiezan a dar cuenta que las personas toman decisiones de consumo reales, valorando la sostenibilidad y el impacto ambiental, las empresas se van a tener que adaptar a esa petición, a esa demanda de los consumidores, con lo cual es algo que se retroalimenta, ¿no? Y tenemos responsabilidad tanto las empresas como las personas a nivel individual. Pues totalmente de acuerdo, la verdad. ¿Cualquiera que quiera completar? A mí me gustaría, digamos, aportar una visión positiva, una lectura positiva sobre esta práctica negativa como es el greenwashing, que es el hecho de que exista. Es decir, si existe es porque responde a una necesidad que las empresas han visto por parte de los consumidores, a una demanda. Es decir, hace 10 años nadie hablaba de greenwashing porque las empresas no lo veían como algo necesario o que estuviese en la mente de sus consumidores. Es decir, una empresa no lanza un producto porque le apetezca, porque dice, bueno, a ver qué tal funciona. O sea, el jefe de las empresas, al fin y al cabo, son los clientes. Es decir, la demanda que hay en el público, en el mercado. Entonces, el hecho de que se hayan planteado estas técnicas, por mucho que sean muy marketingianas en algunos casos, es porque han dicho, ahí va, tengo que conquistar a mis clientes, por lo menos porque han desarrollado unos valores de sostenibilidad y me están demandando esto y este tipo de responsabilidad como empresa. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer ahí es cogerlo como consumidores, es decir, ser conscientes de todo el poder que tenemos como demanda, es que nosotros construimos la demanda. Todo esto no habría surgido si no se hubiesen alzado voces demandando una economía más justa, más sostenible. Entonces, que nuestras acciones vayan en línea con estos movimientos que se han generado y que, pues bueno, dejemos de consumir moda rápida, que apostemos por marcas que realmente sus valores sostenibles no son únicamente una estrategia de marketing, sino que van más allá, van a hechos. Entonces, que aprovechemos esta lectura para ser conscientes de, oye, tengo mucho poder en mis manos como consumidor y a la hora de concienciar a la gente que hay a mi alrededor y de influir, y de que poco a poco, aunque haya empezado siendo por una estrategia de marketing, si al final acaba siendo la norma y no la excepción, pues mira, habrá sido una buena lectura. Sobre lo que decías de toda esa información que tenemos, me parece muy interesante hacer aquí el punto y aquí continúo el debate con vosotras, con Yasmín y con Adela, si quizá estamos saturados ahora mismo de información sostenible, porque a mí personalmente me pasa cuando voy a un supermercado y voy a ver un producto, que yo siempre me fijo y leo todo lo que lleva y que, digamos, cómo de sostenible es. Muchas veces hay etiquetas que yo no conozco y en teoría es un sector que me gusta y en el que creo que, bueno, más o menos me defiendo con algo de soltura. Entonces sí que me gustaría preguntaros cómo podemos, digamos, avanzar en esa dirección para empoderar al consumidor y al ciudadano en general, porque sí que es verdad que ahora mismo todo el mundo habla de sostenibilidad, pero ya no sabes qué es fake o qué es real, qué es realmente efectivo a nivel, digamos, de medio ambiente, de cuidar nuestro planeta. Entonces, aquí sí que me gustaría un poco hacer el énfasis, si me lo permitís, en esa formación en sostenibilidad que creo que todavía sigue faltando en muchos planes formativos y en, digamos, en muchas empresas, pero luego también en colegios e institutos como los que han venido ya a visitarnos. Sí, si quieres... Gracias. No, yo totalmente de acuerdo con lo que dices, Eduardo. Yo creo que falta formación.
y falta formación y sobre todo también concienciación, ¿no? Que esa concienciación nos va a llevar a... yo siempre digo que el ser humano, o yo por lo menos me considero una curiosa vocacional, ¿no? Que es que siempre quiero saber, y aunque alguien me diga, no, soy sostenible porque sí, ¿no? O me he puesto mi fondo verde, ¿no? Yo creo que está dentro de nosotros, como bien decían las compañeras, ¿no? Como consumidores y consumidoras decir, vale, eres sostenible, pero ¿por qué eres sostenible? Si buscas, indagas, además el otro día hicimos un taller que una chica que es muy abanderada, ¿no? de la sostenibilidad decía, si al final, si nos ponemos a buscar, encontramos realmente si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Lo que pasa es que también nos hemos hecho un poco cómodos, ¿no? De decir, bueno, pues es sostenible, venga, pues yo me hago mi lavado de conciencia, ¿no? Y bueno, estoy tranquila porque estoy consumiendo esto que es sostenible. Yo siempre digo que bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que no es imposible que todo el mundo, todas las personas, todas las empresas, todas las instituciones seamos sostenibles 100%. Es imposible. O sea, eso creo que no lo vamos a conseguir ni con los objetivos de desarrollo sostenible, ni no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Pero yo creo que buscar ese equilibrio, ¿no? De decir, a lo mejor no hay... yo tengo mucha guerra, ¿no? Con el tema del transporte. A ver, yo vivo en Móstoles y yo trabajo la mayor parte en Madrid. Pero para yo venir a Madrid, a mí hay veces que me supone 1 hora y media o 2 horas el venir aquí, ¿no? a Madrid. Entonces yo antes me castigaba y decía, no, tengo que ir en transporte público, y luego me agobiaba, me estresaba porque no me daba tiempo, porque claro, había perdido 4 horas o había implementado 4 horas en transporte público, ¿no? Entonces yo ahí hice mi autorreflexión y dije, bueno, vamos a equilibrar, ¿no? En la medida de que no pueda utilizar el coche, no lo utilizaré, pero haré otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de equilibrio y tampoco volvernos súper locos y locas, ¿no? De decir, es que lo tengo que hacer todo perfecto, todo, y tampoco sin fustigarnos, ¿no? De decir, oye, pues, o a lo mejor este verano me hablaba con una persona que me decía, me siento fatal porque me he tenido que comprar un bikini en un chino, en una tienda de chinos, de 20 duros, y yo digo, ¿pero necesitabas el bikini? Y me dice, sí. Digo, pues entonces tampoco, o sea, ¿tenías otro lugar donde ir a comprarlo? No, porque eran las 9:30 de la noche. Y yo, bueno, también hay que analizar si a las 9:30 de la noche te tienes que bañar en la playa, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un poco más indagar, eso ¿no? da para otro panel diferente. Eso para otro, ¿no? Pero también quiero decir eso, ¿no? Que al final hagamos ese equilibrio, ¿no? Para mí siempre digo que sostenibilidad es equilibrio. Y es decir, todas las acciones, tanto como ciudadanos y ciudadanas, tanto como empresas, generamos un impacto, todas nuestras acciones. Intentemos que la mayor parte sea un impacto positivo, pero también va a haber acciones de impacto negativo y tampoco pasa nada. Sí. Tampoco queramos ser, como hablábamos antes, ¿no? Del greenwashing, empresas que sabemos todos que hacen un impacto muy, muy negativo y abanderan la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo a esas empresas les pediría más transparencia. Decir, oye, porque sí que esas empresas están haciendo cosas en sostenibilidad, pero también están haciendo otras cosas. Entonces, oye, yo estoy haciendo esto, estoy aportando aquí, pero también estoy haciendo esto, ¿no? Yo creo que esa transparencia de dejar a la ciudadanía un poco como infantilizada, ¿no? De no les vamos a contar la verdad, le voy a decir esto bonito y ya está, ¿no? De contar la verdad. Si quieres engancho justo desde este concepto de transparencia que apunta Yasmina, que es fundamental y que implica también una trazabilidad de los productos, ¿no? que es un tema en el que se está avanzando en gran parte porque la Unión Europea, esa saturación que dices tú de sellos, información confusa al consumidor, es muy consciente ya de ella y ha puesto, ha marcado en el horizonte claramente de no vamos a permitir que sigamos mareando al consumidor final. Y vamos a establecer una serie de criterios objetivos y vamos a exigir que haya un rigor detrás de los claims comerciales que hacemos de los productos. Entonces, todavía no lo estamos viendo, pero ahí hay todo un horizonte de trabajo que viene por delante en el que seguramente dentro de unos años esta confusión que tenemos a día de hoy empiece ya a disiparse gracias a pues unos procesos de trazabilidad y transparencia mucho más rigurosos y apoyados también en la tecnología, ¿no? Que es algo que antes, pues a lo mejor hacer estos ejercicios era muy complejo y hoy con las tecnologías disponibles pues es algo que podemos aspirar y realmente pues a tiro de QR de producto tener una información muy detallada de todo lo que ha pasado.
Pues no podía estar más de acuerdo, la verdad. Bueno, ya si os parece, para terminar, para ajustarnos al tiempo, os voy a pedir una muy breve reflexión de una o dos frases sobre lo que creéis con respecto al pasado, que sí que estamos aprendiendo a hacer bien, que habéis visto una evolución positiva, y qué creéis en vuestros respectivos ámbitos que todavía queda por avanzar para ser un poquito más sostenibles, ni mucho menos llegar al 100%, como decía antes Yasmina, pero a lo mejor si lo somos ahora a un 40%, pues pasar a un 55%, a un 60%. Nerea, empezamos contigo. Bueno, sin duda lo positivo y lo que creo que se está haciendo bien es que cada vez hay mayor conciencia medioambiental, o sea, está claro que es una tendencia en crecimiento, cada vez más personas toman decisiones de consumo valorando el tema de la sostenibilidad, cada vez más empresas están llevando a cabo iniciativas de este tipo. Evidentemente, lo que hemos dicho queda mucho y sobre todo a mí lo que creo que falta o lo que creo que es vital es asumir la responsabilidad y el alcance que tenemos cada uno en nuestro ámbito privado, ¿no? O sea, que cada uno tome las decisiones que pueda y sea como un agente de cambio en lo que pueda alcanzar, ¿no? Al final eso lo que va a hacer es potenciar el cambio, contagiarlo y bueno, no solo hacerlo a nivel individual, sino también predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, hacer partícipes a los demás y que los demás digan, ah, bueno, pues igual me lo tengo que plantear yo también, ¿no? Totalmente. Irene. Pues mira, yo creo que también como reflexión final lo que nos queda hacer es no caer en el derrotismo, no decir, Dios mío, está todo perdido, ya no hago nada, la inacción, pero tampoco refugiarnos en la autocomplacencia de, mira, es que aquí la culpa es de los gobiernos y las grandes empresas y yo pues no puedo hacer nada. Entonces, creo que lo importante es que a nivel personal revisemos nuestros hábitos, revisemos nuestros valores y sí, analizando cuáles son esos hábitos con los que movemos nuestra vida, esos valores con los que la regimos y somos conscientes y decimos, bueno, pues sí, estoy haciendo al 100% todo lo que puedo, estoy implicándome en todo lo que puedo, pues entonces creo que podemos estar satisfechos, tranquilos, seguir concienciando a nuestros alrededores como dice Nerea. Y luego de cara a las empresas, por ejemplo en mi sector, en el sector farmacéutico, creo que lo más importante a la hora de hacer es que el talento se levante, que el talento de verdad exponga todo el poder que tiene, como comentaba antes Nerea, es decir, oye, si las empresas quieren atraer y retener al mejor talento, nosotros desde Farmalies trabajamos con un montón de empresas farmacéuticas y lo que siempre les contamos a los miembros de la comunidad es, de verdad tenéis que exigir que estos cambios se hagan realidad, es decir, que las empresas para poder atraer al mejor talento tengan que ser consecuentes con sus valores y con lo que expresan, porque solo así también nosotros desde nuestra posición, quizá más individual, podemos generar este cambio real. Así que yo os hago un llamamiento a todos, que de verdad tenéis muchísimo poder como talento. Sí, no, me sumo a lo que decían mis compañeras y sobre todo para también quitar un poco esa parte de ansiedad, ¿no? de la sostenibilidad, que a lo mejor he sido un poco negativa con el mensaje de que nadie es 100% sostenible. Que pensemos que la sostenibilidad no es el destino, ¿vale? La sostenibilidad es un camino y que todos, como bien decían las compañeras, dentro de nuestra mano, dentro de nuestros ámbitos, ¿qué podemos hacer para ir construyendo? Ya no es un planeta más sostenible, porque yo siempre digo que el planeta lleva millones y millones y millones de años y seguirá millones y millones de años después de que nosotros nos hayamos ido, sino para nosotros mismos, para crear nosotros ecosistemas donde podamos estar tranquilos y tranquilas, donde podamos ser felices y crear un ecosistema sano, sostenible y saludable donde estar felices y poder vivir tranquilos. Resuena mucho todas las palabras que habéis compartido y nada, quizá añadir, bueno, creo que ganas, lo que estamos haciendo bien, ¿no? Creo que ganas hay mucho, que cuando voy a las organizaciones y me encuentro a las personas tienen muchas ganas de hacer bien las cosas. Lo que nos falta, pues, más acción, acelerar más la acción. Y creo que es momento, pues un poco en línea con el título de este panel, de dejarnos de tibieces, digamos, ¿no? de ser tibios en nuestras propuestas y nuestra acción y realmente ir a por todas, porque somos la generación que tiene la capacidad de todavía virar. Así que a por ello. Totalmente. Y con el título de este panel nos despedimos igual que hemos empezado. Sed sostenibles o a casa todos. No nos queda otra. Así que con esto ya cerramos este panel. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos con la programación de Sonderland. Muchísimas gracias. Muchas gracias.